Pablo Moctezuma Barragán. Es miércoles. Nos pone en contexto las alianzas electorales y los intereses que hay en juego en las elecciones del próximo domingo. Es el momento de escuchar a Pablo Moctezuma Barragán, su colaboración de todos los miércoles, y nos habla acerca de la alianza PRI, PAN, PRD y el promotor de la misma, o señalado como tal, Claudio X González. Muy buenas noches, Rubén, estimada audiencia. La revista inglesa The Economist, que sirve a la oligarquía mundial, ha atacado en su portada a López Obrador llamándolo Mesías y llama a votar por sus opositores. Caray, ¿por qué no se ocupan de Inglaterra, donde durante 69 años se arrodillan ante una misma jefa de Estado, la reina Isabel, y sostienen a la monarquía decadente? Es sintomático que rapaces corporaciones extranjeras a las que representa esta revista estén furiosas con el actual gobierno de México y que el Departamento de Estado de Estados Unidos financie con 50 millones de pesos a Claudio X González, promotor de la alianza PRI, PAN, PRD, partidos que se unen para servir a las corporaciones. El INE amenaza en boca de Lorenzo Córdoba con anular las elecciones. Increíble. Y el PAN llama a la intervención de la OEA. ¿Quieren que promueva como en Bolivia un golpe de Estado? El PRIAN-RD se unió por intereses mezquinos, no por principios. ¿Ya se les olvidó? El PAN surge contra el PRI, entonces PRM, en 1939. El PRD, creado en 1989 por el fraude del PRI, fue apoyado por el PAN, y cientos de militantes del PRD en todo el país fueron asesinados por el gobierno del PRI, que antes también persiguió al PAN. No olvidamos la matanza de León, Guanajuato, en 1946. Tienen los tres contradicciones abismales de origen, sin embargo, los une el neoliberalismo y la corrupción. Es increíble que alguien pueda creer que los mismos delincuentes que robaron y arruinaron al país sean ahora los iluminados que pretenden salvar. No vamos a resucitar momias. El 6 de junio se elige nuevo Congreso. El país sufrió con el PRIAN la degradación, nos endeudaron sin límite, privatizaron los bienes públicos, entregaron nuestro petróleo, oro, plata y gran parte del territorio a corporaciones, hasta las playas se entregaron al extranjero, desataron la guerra y la delincuencia, así como la narcopolítica. Abatieron los salarios un 80%, los integraron militarmente a Estados Unidos, desataron una inmensa corrupción. ¿Dónde quedaron 500 mil millones de dólares que obtuvieron Fox y Calderón de la venta del petróleo? Con esa cantidad puedes ir 5 veces a la luna o apoyar 10 proyectos que eliminen cada uno de ellos el hambre en todo el mundo. Pero aquí no vimos nada. Para seguir adelante necesitamos un nuevo Congreso con una mayoría que defienda políticas de la Cuarta Transformación, de seguir rescatando la soberanía energética, aplicar la nueva ley de hidrocarburos y la ley eléctrica, que no la echen abajo un par de jueces que sirven a las corporaciones, lograr la autosuficiencia en refinación, petroquímica y gasolina, combatir el huachicoleo, proseguir aumentando los salarios mínimos y los programas sociales, continuar acotando el outsourcing, el glifosato y el fracking. Y si esto no es un cambio, ¿el cambio dónde está? Además, necesitamos un Congreso que apruebe la Ley General de Aguas y el seguir cobrando impuestos a las grandes corporaciones. Adicionalmente, un impuesto a las grandes fortunas y una reforma fiscal progresiva. Que la Unidad de Información Financiera, UFI, siga operando para combatir corrupción y abatir altos salarios y privilegios. Que impulse una política internacional solidaria con los pueblos e independiente de Estados Unidos. Además de garantizar medicamentos sin las corruptelas de antaño, casas de refugio para mujeres e instalar nuevas guarderías donde no vuelva a suceder lo del crimen de la guardería ABC, en la que murieron 25 niñas y 24 niños en un incendio en el 2009, en el sexenio de Calderón, siendo encubiertos los responsables, una de ellas prima de Margarita Zavala. Pero Claudio X González gritó el otro día con descaro:
Margarita al Congreso y Morena al carajo. Solo una Cámara de Diputados con mayoría calificada de Morena y aliados de la 4T puede apoyar una ulterior continuidad del proceso de transformación. Hace falta suspender pagos de la deuda y dedicar esos recursos a salud, empleo y recuperación económica. Aprobar la nueva Ley General de Aguas, nacionalizar el litio, cancelar concesiones a minas tóxicas y más. Hoy esta coyuntura electoral llena de irregularidades, escándalos y crímenes, de abusos del INE y el TRIFE, muestran la necesidad de efectuar ya una gran renovación democrática para implementar un sistema político y electoral nuevo que quite obstáculos para que el pueblo decida y así se realice la voluntad popular por el bien de México. Rubén, muy buenas noches. Pablo Moctezuma Barragán, muchísimas gracias por esta colaboración de este miércoles. Antes de ir a la pausa, yo nomás quisiera en este contexto contarles una anécdota, si me lo permiten. Yo estaba, ahora sí que en esa época estaba yo en México en calidad de corresponsal extranjero en mi propio país. Entonces a los periodistas de corresponsalías extranjeras nos ofrecieron ir era una casa ya por las Lomas, donde entrevistábamos a diferentes personajes y había una coyuntura electoral. Entre esos personajes me tocó entrevistar al papá de Claudio X González, o sea, al papá, no Guajardo, sino al papá. Y resulta que en esa entrevista, bueno, me dijo, está grabado, lo deberá tener allá Telemundo, literalmente me dijo, había que evitar a toda costa que Cuauhtémoc Cárdenas llegara al poder, a la presidencia, porque de lo contrario México iría al comunismo. Eso me dijo el papá entonces el hijo, imagino que piensa exactamente lo mismo. Ahí se los dejo como anécdota. Yo le pregunté, ¿al comunismo? Y dice, sí, al comunismo. Y dije, wow.